Hola a todos, me llamo Miriam Ramos Gómez, soy profesora en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León de Valladolid, centro adscrito a la Universidad Católica de Ávila, y en este vídeo quiero explicarles un artículo publicado en la revista Cuadernos de Bioética. El artículo se titula La falacia médica, una tácita respuesta de John Henry Newman a cuestiones bioéticas de nuestro tiempo. La estructura del artículo es la siguiente. Tras una introducción contextual, explicaremos en qué consiste la principal tentación de la profesión médica según Newman. Indagaremos en qué medida es una potencial respuesta a dos teóricos del emotivismo, David Hume y George Moore, y finalmente extraeremos una conclusión del artículo. Comencemos con el primer punto, la introducción. Hemos de decir que los nuestros son tiempos de COVID, tiempos de eutanasia y tiempos de emotivismo. Por este motivo, nos parece muy oportuno rescatar algunos textos de la idea de la Universidad de Newman que permiten salir al paso del emotivismo, en especial del introducido en el mundo sanitario. Pasando al segundo punto, la principal tentación de la profesión médica, la falacia de identificar la verdad médica con la verdad moral, hemos de decir que para Newman, en sintonía con la tradición clásica, existe una unidad del saber y una complementariedad entre las distintas ramas del conocimiento. Es precisamente en el ámbito de sus reflexiones sobre el lugar de las ciencias en la universidad donde encontramos un interesante pensamiento sobre el principal escollo al que está expuesta la profesión médica según Newman. Este escollo es identificar la verdad médica como verdad moral. Dicho con otras palabras, considerar que la verdad a la que se llega desde la ciencia médica es moral solo por el hecho de que sea médica. Como él mismo indica, se trata de un cierto sofisma del intelecto fundado en la siguiente máxima: insinuada pero no enunciada y ni siquiera admitida. Lo que es verdadero es lícito, y no es así. Observad, aquí está la falacia, que lo que es verdadero en una ciencia nos es dictado efectivamente según esa ciencia, pero no según otra o en otra categoría. Fin de la cita. Pasando al tercer punto, la falacia médica de Newman como respuesta a la ley de Hume y a la falacia naturalista de Moore, debemos decir que esta identificación entre verdad médica y verdad moral señalada por Newman, que nosotros vamos a llamar la falacia médica, parece salir al paso de esas tesis de David Hume y de George Edward Moore que tanto han incidido en la ética. Ellos son los gestores eminentes del emotivismo. Según la así llamada ley de Hume, era un error notorio derivar del ser el deber ser. Por su parte, para Moore, pretender definir el bien, que de por sí es indefinible, es incurrir necesariamente en la falacia naturalista. Pues bien, respondiendo a Hume, lo erróneo, podría decir Newman, no es derivar del ser el deber ser, lo cual solo es posible cuando se acepta la realidad en su aspecto metafísico, es decir, cuando se contempla la realidad tal y como es, sin parcialidades, sin ensombrecer ninguna dimensión constitutiva, entendiendo el ser en su justa medida, cosa que no es posible según el sistema humeano. El error es, pues, identificar estas dos proposiciones. Lo que yo percibo es igual a lo que existe. Hume considera que conocimiento, pruebas y probabilidades son las tres partes en que se divide la razón humana. No hay, pues, una dimensión cognitiva o racional que tenga que ver con la captación de lo moral, porque la moral no cabe en ninguna de esas partes. Del mismo modo, no es posible definir el bien en los términos en que lo plantea Moore, porque su modo de razonar parte de una razón manca que no puede contemplar la realidad como es. No puede definir el bien porque no ve más allá de la descripción de bien como el sentimiento que me produce aquello que llamo bien o bueno. En conclusión, el pensamiento de Newman nos ha permitido una respuesta en el debate sobre la falacia naturalista y la indefinición del bien. Hasta aquí ha llegado mi exposición. Les recuerdo que esto ha sido solo un resumen. Si desea profundizar más en lo que aquí acabo de decir, puede leer el artículo completo en Cuadernos de Bioética. Agradezco mucho su atención y en especial a Luis Miguel García Pastor, catedrático de Biología Celular de la Universidad de Murcia y director de la revista Cuadernos de Bioética, la oportunidad de poder difundir esta investigación por este medio. Muchas gracias.